Amén. Se están rompiendo muchas cadenas, si lo puedes creer. Y creemos que el reino de las tinieblas está siendo afectado. No por quien dance, no por quien cante, no por quien predique, sino por las armas que estamos usando en este día. Amén. El ayuno, la oración, la búsqueda de ese rostro de nuestro Dios. Bueno, vamos a seguir entonces con la palabra y yo le invito que abramos por favor el Salmo 27, que voy a tomar como base. Salmo 27, para contarles algo que pasó en mi vida y que creo que va a ser bendición. Salmo 27, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen? Del versículo 1 al versículo 6. Y para que no se duerma, póngase en pie. No, vamos a por reverencia a la palabra. Amén. Versículo 1 al 6. Vamos a leerlo todos con ganas, así como que estamos bien vigorizados, fortalecidos por el Espíritu Santo. Salmo 27, del 1 al 6. Jehová, quiero escuchar a todos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Padre, te seguimos adorando. Te seguimos alabando y ovacionando, Dios, porque eres la razón, Dios, por la que estamos en esta tarde juntos. Gracias, Padre, por tu poder. Gracias por tu presencia que nos llena, que nos sana, que nos liberta. Gracias por tu Espíritu, que es el que nos guía toda la verdad de tu palabra. Gracias por la presencia de ángeles del tercer cielo que están acampando alrededor nuestro. Gracias por la sangre preciosa del pacto eterno que sigue limpiando los aires, que sigue limpiando nuestras conciencias de obras muertas del pecado. Y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a estar atentos, sedientos y hambrientos para conocerte mucho más, Padre. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Declaramos que ninguna fuerza maligna podrá prosperar, ningún poder demoníaco podrá traer distracción, ni cansancio, ni fatiga, ni desesperanza, ni apatía a este lugar. Declaramos, Señor, esa libertad en Cristo Jesús, Señor, y te alabamos y te honramos por ser tan bueno y maravilloso y habernos tenido en este domingo en tu casa. Amén y amén. Toma tu lugar, por favor. Quiero contarles que este salmo es muy significativo para mí, porque cuando el Señor me inquieta a contar mi testimonio, lo tomo como base, porque fue algo precioso que vino a mi vida en pleno desierto de mi alma, y tiene una esencia tan poderosa que me dio fe y me ayudó para hoy poder estar delante de ti y poderte contar que Jesucristo es la razón de mi vida hoy. Llevo 28 años, voy a cumplir, de haberle dicho al Señor Jesús que le recibía en mi corazón. En la ciudad de Bogotá, yo soy del sur de Colombia, del departamento del Huila. Nací en un contexto de violencia familiar, con un padre y una madre que me dieron un mal ejemplo en cuanto a
y respeto, no habían muchos principios y valores en ellos, no los juzgo, hoy están en la presencia del Señor, hicieron lo que pudieron para levantar 7 mujeres y 2 hombres, sus hijos, pero no medían sus palabras, no medían sus actos, no medían eso que me mostraron a mí desde que yo era una niña. Yo fui creciendo en ese contexto de violencia. Mi padre tomaba trago muchísimo y pues ya saben cómo se porta un borracho cuando llega a la casa y tiene una mujer dominada, donde se impone su fuerza, donde le tiene uno más miedo al papá que cualquier cosa, o si era el caso lo aprovechaba para que por fin le diera algo de plata, de dinero para comprar en la tienda. Un padre que nunca me dijo te amo, un padre que nunca tuvo una expresión de decirme, hija, tú eres muy linda para mí, eres valiosa, o a mí o a cualquiera de mis hermanos. Pero en ese entonces, porque cuando Dios llegó a su vida, ya en el ocaso de sus años, Él sí me lo dijo. Duró 101 años sobre esta tierra, así es que tuvo una longevidad tremenda. Y yo le escuché esas palabras porque Dios es fiel y Él cumple la restauración que Él promete a los que se humillan delante de Él. Fui creciendo con problemas y preguntas existenciales siendo niña, con momentos depresivos y yo no sabía qué era eso. Preguntas que quería hacerle a alguien, pero como era un contexto de pleito, de enojo, de irrespeto, mis hermanas más mayores, ellas como un grupo, los más pequeños otro grupito, yo pertenecía a los más pequeños, entonces yo me escudé pues en la religión, me escondí en ir a misa, en tratar de agradar a un Dios que yo quería conocer desde muy temprana edad, queriendo sacar las mejores notas del colegio, utilicé bandera que se usa en nuestros países, mi mamá tenía la colección de las banderitas que me colocaban, me esforcé mucho por ser una buena estudiante, e iba a rezarle a los ídolos que mi madre me había enseñado a adorar a la iglesia, con tal de que me fuera bien y tratando de ser una buena hija. Pero llegando a la adolescencia, yo quería ya volar, ya era un ambiente muy desagradable y yo le decía a mi mamá, yo me gradúo de bachillerato y yo me voy. Y ella no me lo creía. Ella decía, no, pues sí, ¿y para dónde? ¿Y quién le va a dar dinero y todo, no? Pero bueno, yo empecé a trabajar a los 12 años para ayudarme con lo que llamamos allá el recreo, las onces o el dinero para tener con qué comprar y mis antojos y bueno, tener algo, ya que pues era una familia humilde la mía y no me podrían dar todas las cosas que yo quería, y aún para ayudar a mis padres con mis uniformes empecé a trabajar a los 12 años, así fui dándome cuenta que uno podía generar ingresos y podía hacer proyectos en esa edad, ¿no? Entonces me proyecté irme de Pitalito a Neiva, a la capital del Huila, y llegué siendo una niña. Yo me fui, le dije a mi mamá, no le pedí la bendición porque yo no sabía de eso, simplemente le dije, mami, yo quiero estudiar, yo quiero llegar a la universidad, así es que solamente yo me voy diciéndole para dónde me voy, qué voy a hacer, y efectivamente me matriculé en la universidad y empecé. No me gustó esa ciudad, mi meta era llegar a Bogotá. Llegué siendo una joven de 17 años, 18, y a recorrer las calles buscando trabajo, queriendo también la universidad privada, muy costosa, y en ese empuje y en ese carácter de los colombianos, de echar para adelante, allí llegué a la universidad privada, la Jorge Tadeo Lozano, donde me matriculé a estudiar administración de empresas. Hice de todo, trabajé, secretaria, vendí libros de inglés. Cuando el pastor contaba anoche el testimonio, yo me reía porque yo caminaba las calles de Bogotá también buscando, porque yo tenía en mi corazón algo firme, era lograr las cosas de buena manera, ¿cierto? Ya saben que detrás de todo esto, ¿quién andaba? El enemigo, porque quería que yo me fuera por otro lado, que me desviara, pero Dios allí me guardó. Avancé en la carrera, muy extrovertida, muy alegre, pero también
por allá con problemas emocionales fuertes, mucho temor a la vida, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a los muertos. Desde niña decían, se murió tal vecino, y para mí era una tragedia porque yo me iba a la cama, yo no podía dormir, me asustaban, me parecía que las personas que se morían venían de noche, le asustaban a uno, y conflictos de niños que como no tenía una madre o un padre para ir a expresarle estas cosas, pues eso estuvo ahí guardado, muy arraigado. Estando en Bogotá, me metí en el cuento del arte, a trabajar con obras de arte. En el sector político llegué a trabajar como asistente de algunas personas que llegaron al Congreso de la República, y también en el tema de relaciones públicas. Y ahí estaba forjándome un destino, mucha fiesta, mucha rumba, bueno, el ambiente de pecado. Consulté también las tinieblas, porque con el deseo de tener suerte y de salir adelante, una muchacha sola y todo, bueno, en todo lo que el enemigo quiso que yo estuviera allí, Dios me libró de muerte, de accidente, de tragedias, etcétera. Y ahí en ese ir y venir conocí gente del medio artístico, y llegué, algún día a conocer a una actriz muy conocida. Ella era cristiana, ella me empezó a hablar del Señor. Pasaba algo curioso, donde yo iba en la calle me decían, Cristo te ama. Yo era muy soberbia, muy arrogante, muy vanidosa, preocupada por esta fachada, pero el alma estaba hecha pedazos. Así es que todo lo que fuera a surgir y lograr y alcanzar y buscar gente como importante para yo como pegarme y lograr algo, ahí yo estaba. Pero Dios tenía otro plan. Yo iba por la calle o en la misma universidad, me decían, Cristo te ama, y a mí me caía como una patada. Era peor que un madrazo, si me entienden esa palabra. Me fastidiaba porque, mira el engaño, yo quería desde niña supuestamente conocer a Dios, pero cuando me hablaban de Jesús, que es diferente, ya repelaba conmigo eso. Entonces yo no quería saber nada de los evangélicos, me parecía gente fanática, horrible, pero esta mujer, que era mucho mayor que yo, que se convirtió como una hermana para mí, ella me insistía, me hablaba de Dios, y yo le decía, mira, nunca te voy a ir por allá. Y me iba a la discoteca, rumbeaba todo, pero un día debía dinero, y yo le debía dinero. Entonces yo dije, ya sé por dónde me le voy a meter, la complazco yendo a la tal iglesia evangélica, como para que me aguante un poquito más y le pago después. Te digo, listo, voy a ir a la iglesia. Resulta que llegué y era una iglesia muy linda, grande, la comunidad cristiana de fe, y pues yo iba muy prevenida porque pues no, simplemente para mí los evangélicos eran gente ignorante, gente que le lavaban el cerebro, que no, nada que ver conmigo. Y yo llegué y mi actitud fue grotesca, fue irreverente, me quería salir, el enemigo me quería jalar de una, yo no aguantaba ese voltaje y eso me parecía ridículo, levantaban manos, cantaban y todo, yo me quería salir, pero yo pensaba era en la deuda, yo decía, me aguanto porque me toca. Pero ya tenía listo la rumba para irme después del culto, era un miércoles y ya estaba enrumbada. Bueno, entonces, al final del servicio dijeron, vamos a despedir el culto con una canción, y entonaron una canción, no sé cuál fue. Pero en ese momento, esta mujer tan arrogante, con pestañas postizas, muy rubia, muy de abrigo, ahí quedó, tocada por el Señor, porque yo empecé a llorar. Mi orgullo y mi soberbia no querían reconocer de que eso era bonito. Entonces yo disimulé ahí todo y yo dije, no, esto no es para mí, esto no es conmigo. Le dije a mi amiga, gracias, pero mentira, yo no estaba tan agradecida, yo lo quería era que me apaciguara la deuda, y entonces yo me fui para la discoteca. Y yo estaba ya en plena rumba, ahí bailando, y se me venían las imágenes de esa iglesia. Mire qué lucha. Y entonces era una dicotomía ahí, una lucha entre la carne y el espíritu, entre Dios y el mismo enemigo, las tinieblas y la luz. Y entonces me marcó eso. Y dije, pero ¿qué me pasa? Yo no estoy disfrutando, ya quería disfrutar como antes, el vallenato, la fiesta, la música, el trago. Y yo decía, no, algo pasó. Y ahí sí dije, no, yo no sé qué va a pasar conmigo, ya no quiero volver ni a la iglesia católica, ya me parece que esto no, como que no está bien. Dios siguió trabajando conmigo, conozco a otra persona que era cristiana, iba a la misma iglesia.
Y un día ya después de rumba, después de tanto vacío existencial, yo dije, bueno, algo tiene que haber, algo me tiene que saciar. Yo tengo que ir a esa iglesia que algún día me llevar. Entonces yo fui y ahí sí dije yo, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer para cambiar? Yo siento que me va bien, siento que tengo buenas amistades, siento que estoy en un medio de cierto reconocimiento, pero hay algo que me falta, no me hallaba, ¿no? Entonces yo pasé, me hicieron repetir la oración de fe y ya, Dios empezó a hacer un trabajo en mi vida. Pasaron los años y empecé a trabajar para la obra del Señor. Llegué a gerenciar el periódico cristiano Desafío, el único periódico pues reconocido, importantísimo. Alex Campos era el mensajero en ese periódico, les estoy hablando de hace 20 y pico de años. Y bueno, era un periódico muy reconocido, allá llegué a ser la gerente y en ese ir y venir del trabajo conocí a Nelson Ned, un cantante muy conocido que se convirtió a Cristo. Llegué a ser la manager de él, viajé por muchos lugares, le hice agendas grandísimas y con Jerónimo, que es otro cantante argentino muy famoso, muy reconocido, viajé 10 años con él, hice un trabajo muy bonito, pero yo seguía con una fachada de que era cristiana. Y pues oraba 5 minutos, me cuidaba de no llorar en la adoración en pública en la iglesia porque se me caían las pestañas, primaba más la vanidad, la minifalda, los escotes y cosas así, porque no había una realidad de Cristo. Pero bueno, yo decía, yo soy cristiana, ¿no? Y así pasó hasta que mi padre amado, que tenía un mexicano reservado para mí, lo puso en mi camino. Y él me conoció siendo creyente, pero no tanto, sí. Ayuné por primera vez 3 días para ver si era la voluntad del Señor que este fuera mi esposo. Cosas muy simpáticas, la forma como nos conocimos, todo, nos casamos felices. Y Dios, dentro del plan y propósito que tenía para conmigo, nos puso el sentir de irnos a los Estados Unidos. Entonces, bueno, fuimos, ya teníamos la niña de 15 meses, nos llevamos a la mayor, 15 mesecitos, nos fuimos de gira, pero estando allá el Señor dijo, los quiero acá, los necesito acá, ustedes se quedan. Un pastor nos pidió en inmigración y empezó todo el proceso. Y empezamos a vivir en Houston, Texas, a desarrollar el ministerio, allá también con Nelson, con Jerónimo, otros cantantes, otros ministerios, haciendo lo que yo sabía hacer, lo que me gustaba, en la TVN, en Enlace, cosas así, dale, vaya, venga, mucho activismo, pero poco de Cristo, de esa realidad que nos sostiene, ¿no? Esa realidad que necesitamos para cuando llegue el día malo al que me voy a referir. Quedé embarazada la segunda niña y todo bien. Y yo estaba ya me iban a sacar la bebé porque fuese por cesárea y sí, que el hotel y que esto, que la rueda de prensa, que el aeropuerto, o sea, haciendo de todo, muy ocupada. Tuve la bebé y empecé como a los 8 días a sentirme algo extraña, a sentir que algo estaba pasando en mí. Era pleno noviembre, diciembre, invierno muy marcado en ese año, allí en Houston, y yo empecé a sentirme extraña, pero yo no sabía qué era lo que me pasaba. Y yo decía, pero ¿qué tengo? ¿Por qué? Tengo una bebé recién nacida, es hermosa, tengo un hombre precioso, tengo la otra niña. Empecé a sentir taquicardias, empecé a sentir una sudoración excesiva en las manos, se me fue el sueño, se me fue el apetito y yo queriendo lactar a la bebé recién nacida, pero con una crisis impresionante que se veía venir, pero yo no sabía en qué proporción y qué iba a pasar, era algo desconocido. Se me ocurrió ir al médico, me dijeron que tomara pastillas para dormir, que tuviera cuidado porque daba algo que se llama la depresión posparto. Entonces yo le dije a mi esposo, en la ignorancia nuestra, dijimos, bueno, ya está hecha la agenda, terminan los 40 días de la dieta, ¿sí? Y de haber alumbrado, y nos vamos para la gira a la Florida y de ahí seguimos por todo el este de los Estados Unidos para cumplir con la agenda. Dijo mi esposo, eso en el camino se le quita, eso se le va a ir. Y yo le decía, pero es que es algo que yo no le puedo explicar, es una cosa que llega, pero yo no sé. Bueno, nos fuimos, llegué a la Florida, me acordé que en Miami había un pastor que era psicólogo. Yo lo llamo y me dijo, listo, venga a tal hora. Yo fui, le conté qué era y este hombre cruel que, escúcheme, era un siervo de Dios, pero el enemigo lo usó para dañarme. Me dijo, ojo hermana, usted está empezando en una crisis que se llama depresión posparto, pero ojo con la mente porque usted se puede terminar siendo una esquizofrénica. Y esa palabra que usó
Ahí sí Satanás tomó esas palabras y ahí sí empezó su fiesta conmigo, porque me trajo imágenes terribles, empezó a dominar la mente, porque la lucha nuestra es en la mente, ¿cierto? Con las imágenes, con recuerdos, con pensamientos, y empezó a traerme todavía mucha más ansiedad, ese miedo y esa crisis terrible donde ya yo no podía por sí misma. ¿Qué hace una mujer con una niña recién nacida, otra chiquitita y un esposo que tiene que cumplir compromisos? Yo no sabía si ir a la iglesia, quería salir corriendo, era una lucha terrible y el enemigo empezó a traer el deseo de morir. Porque Jesús es la vida, Jesucristo es la vida, Dios es vida. Y cuando vienen pensamientos y deseos por morir, solamente el enemigo puede estar actuando. Entonces, pasamos luego a Nueva York y ahí se desató completamente lo que nunca pensé, que una mujer tan arrogante, tan altiva, tan soberbia, tan vanidosa, tan orgullosa, con tanto resentimiento en el corazón, tenía que enfrentar sola. Me llevaron a un médico y me dijo, físicamente con los exámenes de laboratorio puedo decirte que estás sana, estás muy bien de todo. Yo le decía, pero es que yo ya me siento mal, yo como que no respondo por mí, doctor, ¿qué le pasa? Le digo, yo es que yo me pongo al espejo y me da miedo verme, ya me da miedo hablar con las personas, ya no duermo, ya no puedo comer, todo. Y él me decía, sí, pero entonces ve donde un psiquiatra, un psicólogo, te recomiendo fulano, etcétera, y él te va a tratar. Ahí en ese contacto de ministerio, llegamos a Manhattan, donde un pastor muy lindo de la Alianza Cristiana, y él me veía llorar y él me escuchaba porque era un dolor, es un infierno que no hay palabras para explicarlo. Y él me dijo, hermana, cogió la palabra y me leyó y me dijo, tú eres una mujer escogida desde antes de nacer. Dios te va a hacer una evangelista. Dios tiene un llamado para ti, Él te ama. Si estás empezando una crisis, yo sé que vas a pasar por algo muy terrible y está empezando apenas en ti, pero sí te digo que el Señor te da el poder del Espíritu para salir adelante y lo vas a lograr. Y yo le lloraba, decía, no, yo no puedo, yo he hecho esto, yo he sido la manager de esto, yo he hecho esto, les hacía un inventario al pastor y me decía, no, eres una mujer soberbia, una mujer orgullosa y tienes que dejar que Dios trate contigo. Yo salí peor de ese consultorio del pastor, me fui para la casa, ya la crisis se desató más fuerte, ya no pude dormir, era en vela completa. Ya pasaba, ya veía todo cómo amanecía, pero al mismo tiempo el deseo de morir. Satanás trajo pensamientos para que me suicidara. Buscaba la forma de hacerlo, o sea, me traía pensamientos, un cuchillo, un arma, tantas cosas. Pero yo decía, no, yo me voy al infierno, yo si me quito la vida, yo sé que yo me voy a sufrir en la eternidad. Al mismo tiempo el Espíritu Santo estaba allí tratando de detener esos pensamientos, pero eran más fuertes que yo. Yo quería salir corriendo y me fui subiendo lentamente, hermanos, y cayendo en un túnel donde literalmente no había salida, en un lugar tan oscuro, tan terrible, que yo llegué a imaginarme por momentos que siento un drogadicto cuando está en ese desespero, en ese infierno que quiere consumir una dosis y no la tiene. Yo salía corriendo, yo quedé sumida como un anciano que va a un parque, que el esposo me llevaba, mi esposo me llevaba y me sentaba a tomar el sol y yo perdí todo deseo de vivir, me desentendí completamente de mis dos niñas y ya no sabía qué hacer. Tenía una gira con Nelson, me llamaban, yo no podía responder al teléfono y caí en algo que la psicología le llama la despersonalización. No es una enfermedad mental, es un síndrome donde uno pierde la percepción de uno. Entonces yo no creía que yo era yo y yo en el espejo me daba miedo de enfrentarme quién era yo misma, pero yo no estaba enferma. Entonces me recetaron medicina, ansiolíticos, antidepresivos, medicina para dormir, y los psicólogos se daban el lujo de decirte sano en un mes, en 8 meses, en un año, y así todas esas versiones que te confundían más. En medio de toda esa inmadurez que yo tenía espiritualmente, yo decía, yo necesito que venga un super ungido como Benny Hinn, yo caiga al piso y me levante sana, y yo seguía con esos pensamientos porque no tenía una realidad de Cristo.
fuimos, me iban a internar, gracias a Dios no lo hicieron, porque yo entré a ese lugar y yo dije, Señor, esto no es para mí, yo siento que yo estoy sana. Miraba a mis hijas y era un dolor terrible de saber que entraba en esos lugares que nunca pensé que uno iba a visitar. Le dije a mi esposo, no aguanto más, teníamos que ir a Virginia, a Washington, a toda la gira que faltaba. Nos devolvimos para Houston. Le dije a Nelson, estoy muy enferma. Él me dijo, lo que tú necesites, con mucho gusto, yo pago lo que necesite. Ahí estuvo el hermano para apoyarnos, pero nosotros regresamos. Llegamos a Houston, donde un pastor bautista que nos dijeron que era un excelente psiquiatra, y llegué al consultorio, cobraba $120 la hora, y me dijo, cuéntame qué pasa. Yo le contaba de todo, yo le expresaba y él me decía, pero yo te veo muy bien. Y yo le decía, no, es que me quiero morir, yo me quiero suicidar, yo no tiene sentido la vida, yo no puedo, yo no me valgo por mí misma, etcétera. Todo lo que yo quería explicarle. Él me dijo, mujer, estás en una depresión, yo te voy a sanar en unos 10 meses, un año, yo te ayudo, no sé qué. ¿Qué siente? Yo le explicaba y le explicaba, entre más le explicaba como que él se satisfaciera la curiosidad de escuchar lo que yo le decía, pero no me daba una respuesta. De ahí salí frustrada, ya me fui para la casa y le dije a mi esposo, vamos a hablar con nuestro pastor y le decimos que nos vamos para Colombia, ya no aguanto más. Y entonces dijo mi esposo, bueno, si es así, vamos. El pastor me dijo, digamos, ¿por qué no me habían contado de todo lo que están pasando? Y yo le dije, pastor, porque a mí me daba vergüenza que usted me viera así. Literalmente quedé, después de ser tan vanidosa, de estar tan preocupada por la apariencia física, ya yo perdí todo deseo de arreglarme. Yo no me bañé una semana, por ejemplo, yo no comía, solamente me mantenía con ensure y con banano, que era lo único que soportaba, porque no tenía paz como para sentarme en el comedor. Y él me vio y me dijo, mire, hermana, si tú te vas a Colombia, yo puedo reunir una ofrenda y se van bendecidos. Pero sí te digo, Olga, que Dios tiene un propósito contigo. Y volví a repetirme las mismas palabras del pastor de Nueva York. Me dijo, Dios tiene un propósito contigo. Tú vas a servirle al Señor. Tú eres una mujer llamada a las naciones. Solamente soporta. Yo pasé por una depresión. Yo tengo un material y te lo voy a dar que se llama Cómo vencer la depresión y cómo vencer la ansiedad. En ese tiempo tenía los cassettes y me los dio. Y yo dije, pero bastante solución me da así. Y él lo sanó, el Señor, pero yo quería ya. Yo no quería someterme al proceso de Dios. Me fui para la casa, empecé a escuchar todo lo que él hablaba allí, cómo Dios lo sanó de un cáncer, cómo Dios le dio, él le daba la orden a su páncreas para que produjera insulina, porque él se apropió de la palabra de sanidad. Y él recibió todas esas promesas de la palabra y él creyó que Dios le iba a sanar y él vio la gloria de Dios. Así es que yo empecé como un poco incrédula a escuchar esos mensajes, pero sí te digo, hermanos, que en la medida que los escuchaba más atentamente, fue como si empezar a crecer algo dentro de mí, que me llevó a coger los medicamentos, ir al sanitario y botar todas las pastillas de diferentes marcas y precios que había comprado porque ninguna me hacía efecto, los ansiolíticos, los antidepresivos y la medicina para dormir. Llegué, los boté en la cisterna, bajé la llave y le dije, Señor, hoy me rindo y hoy me humillo y hoy reconozco que tú quieres tratar conmigo. Hay un propósito que tú quieres cumplir con mi vida, así es que yo voto esto, yo creo que tú me vas a ayudar a dormir en esta noche, porque era lo que más anhelaba. Dormí, hermanos, como nunca. Primera vez en todos esos meses que pude conciliar el sueño. Me levanté temprano y el Espíritu Santo me dijo, vamos a empezar primero por la intimidad. Te vas a postrar y vas a buscar el rostro de quien es tu Dios. Y empecé allí a ir al lugar más anhelado. A partir de ese momento empecé a orar, después de que yo oraba 5 minutos, hermanos, de que era tan superficial mi vida cristiana, de que no tenía un compromiso genuino, de que no tenía esa pasión por el Señor. Empecé a ir a su palabra, empecé a ver cuánto ignoraba de Dios, llevando 12 años llamándome cristiana. Pasaba en la presencia del Señor llorando, Él me abrazaba, Él me consolaba y llegué a orar 3 horas diarias. Era lo mejor para mí, era el banquete divino, era el momento del día más anhelado para mí, y podía dormir y podía levantarme y me apartaba para estar con el Señor. Él llegó a revelarse a mi vida en Isaías 54, dándome la palabra que dice que estoy pobrecita, fatigada, pero que no voy a quedar. Yo creo que esa palabra ya la conocen muchas mujeres. Vamos a leer la Isaías 54.
En una de esas que yo le decía, Señor, háblame, háblame, y traía cosas lindas, yo cogía papel y lápiz y era apunte, yo soy de apuntar, yo soy de escribir, era recibiendo del Espíritu Santo todo lo que Él quería darme, y me agarré de esta palabra, y decía, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de la tienda y las cortinas de tus habitaciones serán extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque la extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas. Escucha esta promesa, no temas, pues no serás confundida. Y de ahí me agarré. Y como es palabra bendita del Dios Todopoderoso, que es la verdad, me agarré y le refuté esa verdad a Satanás. Le dije que me voy a volver loca, que me voy a volver esquizofrénica. No, porque escrito está que no seré confundida. Y de ahí me agarré, no serás confundida, y eso me dio un valor, eso me dio una autoridad. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. Y todas esas promesas de Isaías 54 y del Salmo 27 con el que comencé este testimonio de los enemigos, de los angustiadores, y empecé a descubrir que en la palabra mucha gente se deprimió y mucha gente anheló morir, como el caso del rey David. Dice el rey David que salieron del infierno los angustiadores. Entonces empecé a conocer quiénes eran mis enemigos, los que venían a angustiarme, los que venían a desesperanzarme, los que traían el temor, los que me esclavizaron diciéndome que me iba a morir, que me quitara la vida. Hermano, yo no me fui al infierno por la misericordia de Dios. Yo anhelaba que ese carro y que íbamos con mis dos pequeñitas se chocara, pasara una tragedia. Los pensamientos más terribles los ponía el enemigo de mi alma. Pero ahí estaba el Señor, más cerca que nunca, porque sí te aseguro por la palabra de Dios que en los momentos más difíciles, en la noche oscura del alma, el Señor se encarga de estar más cerca que nunca, porque conoce nuestra debilidad y nuestra fragilidad, para que le demos toda la gloria y la honra a Él, porque Él es el que levanta bandera en favor de nosotros. Empecé a recibir palabra, empecé a recibir lo más hermoso, que yo nunca pensé que un verdadero cristiano, nacido de nuevo, comprometido con Dios, iba a recibir del Espíritu Santo. Palabras, mensajes, cosas lindas, y yo me sorprendía. Y yo decía, esto es muy lindo, yo no quiero que termine. Y me atreví a decirle algo que yo no te digo que lo hagas, pero le dije, Señor, si esto es tan hermoso y hay un proceso que tú quieres hacer, yo no lo quiero interrumpir por nada de la vida. Solo te pido que me sostengas con tu gracia y lo hagas en el tiempo que tú estimes y que tú quieres hacerlo a la manera que tú quieras hacerlo. Solamente dame la gracia. Y a pesar de esa palabra y de todo lo que yo recibía, me seguía sintiendo igual. Entonces el Espíritu Santo trajo una escena hermosa que me marcó mucho, y era la escena de Getsemaní. Y cada vez que yo contemplaba a Jesús allí sudando gotas de sangre, sufriendo en el alma, porque el calvario de su cuerpo, el martirio de su cuerpo todavía no había comenzado, Él me decía, ahí llevé yo la depresión, ahí llevé yo la angustia, ahí llevé todo dolor del alma que no puede quitar ningún ser humano ni ningún profesional. Y ahí empecé a contemplarlo, y cada vez que venía esa debilidad yo me refugiaba en esa bendita escena. Y le dije, Señor, dame tu gracia y cúmplelo y haz lo que tú quieres conmigo. Y le dije a Satanás, porque sabía que la lucha era también fuerte con él. Le dije, pues ¿sabe qué? Así como me has hecho tanto daño, yo te voy a dar por donde más te duele. Oíme bien, enemigo. Voy a ganarme un alma para mi Cristo, en gratitud con ese cordero, por aquel que dio su vida por mí. Y le dije a mi esposo, vamos a empezar a salir a partir de mañana, por favor ayúdame, y vamos a listar las niñas, las abrigas, lo que sea, nos llevamos, y voy a salir debajo de los puentes de Houston, donde van aquellas personas que le llaman los mojados, que pasan de Centroamérica, que van a buscar trabajo, que se meten ilegalmente. Y estaban todos esos hombres allí, sin familia, sin dinero, y yo llegaba en una unción, en una autoridad gloriosa, y le decía, vengan todos ustedes, yo les traigo las noticias, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo
Cristo está aquí. Y empecé a predicar y no me ganaba uno, me ganaba muchísimos. Tomaba sus nombres y empecé a orar por ellos. Dios me levantó como una intercesora, como una amadora de su reino, de las almas perdidas. Y todos los días era la cita, era el lugar precioso, era la plataforma que Dios tenía preparada para mí. Íbamos a las iglesias, mi esposo seguía ministrando y el Señor empezó a abrirme puertas. Decía: no predique el siervo, predique usted, sierva, usted tiene una palabra para compartir. Y así fue como el Espíritu me dijo: tú le hiciste agenda a muchos, ahora yo mismo te voy a promover y te voy a llevar a muchos lugares. Y empezó a hacerme agenda por todo Estados Unidos. Llegué a predicar en Las Vegas a multitudes, hermanos, donde yo hacía el llamado y pasaba mucha gente y hablaba este testimonio y lo contaba. Y venían muchísimas mujeres, gente enferma en un país donde todo lo que impera es el materialismo, el consumismo, donde nadie se preocupa por nadie, donde está la gente por necesidad económica, pero por dentro destrozados como yo estaba. Y venían mujeres y ministraba y vaya, viaje, haga de todo. Y así fue como el Señor fue confirmando la palabra que me dio con estos dos siervos. Y me ha llevado a muchos lugares. Y Él nos dio la orden de salir de Estados Unidos y nos llevó de nuevo a Colombia. Llegamos allá y me dijo claramente, a mi esposo y a mí nos dijo: a la comunidad LGBTI vas a evangelizar. Así que empezamos a ir a un lugar donde toda esa gente va, donde hay todo el negocio de sexo, de prostitución, con jóvenes, con transexuales, con todo este grupo de personas. Y empezamos a llevar el mensaje cara a cara, personalmente, a decirle: Cristo te ama, muchachos, mira a las lesbianas, mira este mensaje. Y así fueron 6 años evangelizando a esta comunidad y yendo para un lado, para el otro. Y lo más tremendo es que todavía no tenía la plena sanidad. Yo les hago la pregunta a ustedes: ¿será que cuando uno le dice a Dios algo como yo se lo dije, Él lo toma así por así, como a veces nosotros tomamos las cosas? No, Él lo tomó muy en serio, porque Él es el Dios que recibe lo que nosotros le hablamos de corazón, y Él cumple, porque Él es sabio, porque Él lo sabe todo, y Él sabe hasta dónde podemos soportar, como bien dice su palabra. Ninguna prueba te va a vencer, ninguna prueba te va a derrotar. Dios tiene un comienzo y tiene un fin para cada desierto, para cada noche oscura del alma. Después de todo ese invierno empezó a aparecer la primavera, porque esta mujer que está hoy aquí delante de ustedes no es la de todos esos años. Tengo videos, tengo fotos, yo los miro y yo digo: increíble. Qué proceso de transformación tan tremendo, después de ser tan altiva, de estar tan preocupada por el cuerpo, por la cara, por hacerme, por quitarme, por de todo. Ahora estar con unas gafitas, unos lentes, una moña que mi pelo se creció, sin tintura, sin aretes, sin nada. Y estar predicando a multitudes, estar predicando y ser usada por el Señor, porque Él miró, fue lo que ningún ser humano puede mirar, mi corazón, que quería hacer su voluntad. Y así ha abierto muchas puertas, hemos ido a muchísimos lugares. Y sigo declarando, hermanos, que esta palabra de Isaías, de Salmo 27, es tan poderosa, porque como dice bien, ahí clarito, dice: ¿de quién temeré? Y yo te hago esa misma pregunta en esta tarde: ¿de quién temes tú? ¿A quién le temes? ¿A qué le temes? ¿A los angustiadores? Mira que describe 3 clases de personajes: enemigos, angustiadores y los malvados. ¿Quiénes son los que se han confabulado? ¿Quiénes son los que se han levantado contra ti para robarte la fe, para robarte la esperanza, para robarte las fuerzas, para decirte: no puedes, no vas a lograr? Quizás estás pasando por una de estas situaciones como la que yo hoy te cuento, y no has tenido a quién decirle, no has tenido una persona de confianza, te da pena hacerlo, porque ¿saben qué? La epidemia emocional, y más que epidemia, el espíritu que está en este momento desatado en los Estados Unidos y en el mundo entero, la depresión. Por eso se suicida la gente. Y cada vez que alguien lo hace, a mí me duele y yo lloro, porque yo digo: quizás esa persona no tuvo a quién decírselo. Hace como un mes se suicidó un pastor de las Asambleas de Dios en el Brasil. ¿Alguien vio la noticia? Muy triste.
Y eso pasa, y no se sabe cómo afrontar, cómo atender estas situaciones. Yo estoy hoy delante de ti para decirte que ningún médico, ningún psiquiatra, ningún medicamento inventado en un laboratorio sana la depresión, solamente mi Cristo Jesús. El único que puede hacerlo, no hay otro. Mi hija empezó a estudiar psicología y ella la tiene clara. Ella va a adquirir un conocimiento, pero con esta bendita palabra va a ser un instrumento para ayudar a muchas personas. ¿Quién puede sanar el alma? ¿Quién? Dígame quién. ¿Quién se atreve, como me decían los psiquiatras, te doy 8 meses? Se daban el lujo de poner un tiempo supuestamente para sanarme. Y todos ellos, y los que atienden, y los famosos que son contratados por personalidades, ¿quién tiene una respuesta para un alma fatigada, angustiada, como yo la tenía? ¿Quién tiene el poder y la capacidad de ir a un laboratorio y decir vamos a crear este químico, si eso lo que hace es crear una dependencia? Entonces tienes el problema de que si lo tomas te vuelves adicto a esa medicina, y después para quitarla, ¿cómo le haces? Por eso se suicidó el hijo de Rick Warren, por eso se suicidó mucho. En un año antepasado, 3 pastores en la Florida, porque hay un pastor que tenía el problema guardado, tenía ese problema de decirle a toda una congregación por el desierto en que andaba, y temía que perdiera el ministerio y el mismo infierno que le carcomía por dentro. Porque quiero decirles, hermanos, yo no quiero hacer una apología a este espíritu inmundo que ya está derrotado en la cruz del Calvario. Yo quiero exaltar a mi Cristo, y los testimonios no son para exaltar el yo, lo que yo fui, el yo de ahora, no, es para exaltar al que vive para siempre, al único que tiene todo el poder de bendecir todo nuestro ser. Porque si bien es cierto que Él murió en la cruz y sanó con sus llagas benditas sanó nuestro cuerpo, como le dije en el Getsemaní, allí también tuvo la victoria sobre el alma, sobre la mente, sobre el corazón. Porque nadie, hermanos, nadie, te lo aseguro, nadie podrá estar contigo en estos momentos donde siente que lo pierdes todo, donde siente que te hundes, donde siente que estás en un pozo de donde nadie te puede sacar, un túnel sin salida. Jesucristo me acompañó todos estos años y me ha ayudado y me ha dado la victoria. Y sabe que es lo más lindo, que Él salió ganando, porque su nombre sigue siendo glorificado en muchas naciones, en muchas ciudades, en muchos lugares. Sigo diciendo que Jesucristo de Nazaret es la solución para todo problema, empezando por los del alma, que son los más difíciles. Porque el dolor del cuerpo, hermanos, la medicina sí tiene, la ciencia sí tiene medicamentos, morfina, la que quiera llamar, le vamos a aplicar y le controlan el dolor. Pero yo te hago la pregunta, ¿cómo controlan el dolor de un alma que lo único que desea es morir? Y con el problema en que ya conoce una verdad eterna, una verdad fundamental de que si yo me quito la vida, yo me voy a perder en el infierno. Pero ese Dios que dejó su palabra con promesas benditas, donde nos dice que Él es nuestro buen pastor y que su vara y su callado nos infundirá aliento, que en pastos delicados nos hace descansar esa alma fatigada y cansada. Ese buen pastor nunca nos mentirá, nunca nos desamparará. Su bien y su misericordia lo ha derramado sobre nuestras vidas, nos alcanzarán, nos perseguirán todos los días de nuestro peregrinaje, porque Él no miente. Así es que esto es en serio, hermanos. Esto es en serio, esta vida cristiana es en serio, porque yo me la llevé 12 años creyendo que yo lo era. Y yo puedo decirles, si yo me hubiera muerto en esos 12 años, yo me hubiera perdido. Porque en todo el desierto el Señor me mostró cómo estaba mi corazón, cómo me faltaba amar, cómo me faltaba perdonar, cómo había soberbia y orgullo. Y el Señor dice en su palabra que al orgulloso lo mira de lejos, y sé que Él me miró de lejos. Pero tuvo misericordia cuando yo me humillé, cuando tuve verdadero arrepentimiento, cuando empecé a inventariar mi alma y decirle, Señor Jesús, me falta mucho de ti, no te conozco, revélate a mi vida, yo quiero que cumpla su propósito. Y Él lo viene cumpliendo en mi vida, y creo que me resta mucho tiempo para ir a las naciones y declarar su nombre y predicar esta verdad que ha cambiado mi vida, que hoy me permite estar delante de ti y decirte que no hay que jugar a ser cristiano, que no hay que jugar con estas preciosas sangre derramada con tanto dolor, que no hay que jugar a la religión,
Pensar que venimos a una misa evangélica para calmar la conciencia, para pagar un diezmo, para complacer al pastor o al líder, sino porque tú necesitas cada día conocer y te esfuerzas en conocer quién es tu Dios, quién es tu Salvador. Y entras en una dimensión espiritual, hermano, donde tú vives en victoria, tengas o no tengas. Donde tu vida es Cristo, donde tus sueños, tus anhelos es el reino de los cielos, donde tu perspectiva es eterna, créanmelo. Todo lo centro en mi Cristo, porque llegué a sentir que sin Él yo me moría. Llegué a una dependencia total donde yo dormía y sigo durmiendo con la palabra ahí, con una radio que llega palabra a mi vida, porque entendí que la medicina del alma es la palabra de Dios. Llegué a sentir que si me... y entró en mí el temor más grande, que es perder su presencia. Yo creo que la tragedia más grande de cualquier cristiano es desenchufarse del cielo. Es perder ese contacto y entrar en una religiosidad, de ver la cruz como un símbolo, de ver la iglesia como un lugar cualquiera, de las armas espirituales abandonarlas y usarlas como le dé la gana. No. Esto es un desafío de esforzarnos cada día en conocer quién es el Salvador, quién es el Cristo Jesús que prometió y que ha cumplido y que no nos ha desamparado. Así es que yo te digo en esta tarde que esos enemigos, esos angustiadores y aquellos que te persiguen para hacerte daño, para sacarte del propósito de Dios, están vencidos en la cruz. Jesucristo el Señor los venció a todos ellos. Y el Señor quiere que, como dice el salmista David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y dice, él mismo se dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para hacerle preguntas, para intimar con él, para aprender más de él. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Yo soy testiga del poder de Dios. Él me escondió en el día del mal. Él es mi retaguardia, Él es mi escudo. Él me guardó, Él guardó a mi esposo quedó calvo, se le cayó todo su cabello. Él guardó mis hijas. Él se encargó de nutrir a la recién nacida. Él cuidó de ellos. Yo manejé el carro en los Estados Unidos, me libró de matarme en accidentes porque yo todavía estaba enferma. Trabajé, estudié producción de radio y televisión con los bautistas. Empecé a gerenciar, a administrar una iglesia dentro de una iglesia anglosajona, el departamento hispano. ¿Cómo lo hice? No sé, pero ahí estuvo él ayudándome. Me sentía enferma, lo que hacía era me postraba, me escondía en una oficina y lloraba. Y él me decía, tú me dijiste que yo soy quien termino el proceso. Te doy gracia, agárrate de esa gracia. Y me levantaba de ahí otra vez renovada y seguía. Y entré en una dimensión espiritual donde mi vida es Cristo, donde aborrezco el mundo y las tinieblas y lo que entretiene mi vida, porque no quiero perder eso tan maravilloso que Él me ha regalado. Entró el conocimiento más tremendo, que es el de la intimidad. Y yo sé que hay algunos que entienden esto, porque yo puedo adquirir conocimiento en un instituto bíblico y puedo estudiar mucho y leer muchos libros, pero el verdadero conocimiento de Jesús, de mi Señor, de mi Rey, es cuando yo me postro en su presencia y entro en esa intimidad donde Él me consuela, donde Él me sana, donde Él me muestra cosas, donde Él se revela. Porque si algo Él quiere es tener intimidad con nosotros, no que tengamos una relación religiosa de conveniencia. Gracias, mi amor. Y entendí lo que es humillarme en la presencia de Dios, de entrar delante de Él para recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y sé que a partir de ese momento, aunque han pasado muchas más pruebas, hermanos, difíciles, porque esa comunidad que evangelicé durante 6 años con mi esposo nos demandó a la Fiscalía General, pusieron una demanda contra nosotros por injuria, calumnia y por homofobia. Pero ¿saben quién cerró el caso y nos dio la victoria? Cristo Jesús, porque le servimos a Él y Él fue y levantó victoria y cerró ese proceso. Hemos pasado persecución en mi familia, hemos pasado necesidades económicas, hemos estado en muchas pruebas, hermanos, pero ninguna
nos ha podido derribar, ni la más terrible y la que más temí. Y el proceso más hermoso que Dios decidió para mí y que yo acepté para no interrumpir el proceso. Y hoy poder estar vestida, sentada en su juicio cabal, como lo hizo con aquel que estaba en los sepulcros atado, el endemoniado gadareno. Y hay un registro precioso de la palabra. Cuando yo estudiaba, yo decía, ¿quién más estuvo enfermo como yo? Y encontré a muchos. Encontré a Moisés, encontré a Elías y a muchos personajes, porque Dios es sabio y sabe que nos dejaba un registro para que sepamos que somos tan frágiles, que así se hayan sido reconocidos, tuvieron allí también una debilidad. Y hay un registro de los problemas de esta índole, cuando por ejemplo el rey Nabucodonosor, ese sí que perdió completamente la razón y quedó como una bestia del campo, donde le crecieron las uñas, donde comía pasto verde. Eso es el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto hay un registro precioso que también me bendijo, del que les hablé ahora, el endemoniado gadareno. Mira, Dios tan sabio, un registro antes y un registro ahora bajo la gracia. Dice la Biblia que a él nadie lo podía controlar, estaba encadenado, en los cementerios vivía, pero cuando vio a Jesús fue libre. Y dice que al día siguiente estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Bendijo el espíritu, bendijo el alma y bendijo el cuerpo. Y quería seguir al maestro, pero le dijo, vete con los tuyos. Y el Señor nos manda que vayamos y demos su gloria. Y testifiquemos de las grandes cosas que ha hecho el Señor con nosotros, que no quedemos callados, que encontremos el sabor de esta vida, encontremos la razón de vivir en Jesús, hermanos. Ya záfate de tanto proyecto que tienes para este peregrinaje en la tierra. Todo pasa, todo se acaba. Cuando el Señor te da una perspectiva de la eternidad, vive feliz porque disfrutas todo, te contentas con lo que tienes. Y sí tienes proyectos y sueños, pero no dejas de ver lo del cielo, lo eterno, porque la mirada debe estar a la diestra del Padre, donde está Jesucristo, en las cosas verdaderas y no en las que perecen. El carro se daña, la casa se deteriora, las cosas se pueden perder, las pueden robar, pero el único que permanece para siempre se llama Jesucristo de Nazaret, mi Señor y mi Rey, y que está aquí en esta tarde y creo que está hablando a tu corazón, para que también recibas esa autoridad que Él nos da en su palabra, de que ningún enemigo, ningún angustiador, ningún maligno te va a derribar, porque Él nos esconde en su tabernáculo en el día del mal y nos pone muy en alto en la roca que es más grande que nosotros, en la roca firme, en la roca inconmovible, dice el salmista, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Ahora yo los veo así hacia abajo y sé que están debajo de mis pies, sé que mi Cristo los venció, sé que soy más que vencedora. Y sé que todas esas almas que empecé a ganar y que le entregaba a las iglesias donde iba, no fueron una, fueron muchas. A 31 de diciembre decía con gran júbilo y con gran gozo y satisfacción, Señor, aquí te las entrego. Yo no sé dónde están, pero sí cumplí lo que le prometí a mi Señor. Y sé que incomodé al enemigo porque le arrebaté las almas y se las entregué al verdadero dueño, al que las compró con precio de sangre. Y afecté las tinieblas. Y no soy la mejor evangelista, ni famosa, ni salgo en todas partes, ni soy afamada. Pero sí sé que he tratado de hacer la tarea que Él me encomendó. Cuando tuve una revelación del precio que Él pagó, de lo que Él hizo por mí, de que la causa más noble y justa y bella es la cruz del Calvario, es la muerte de ese Cordero, de ese Salvador que dejó todo para venir y ponerse en nuestro lugar, para que vivamos con propósito y sentido, que nos abrió el camino para que vayamos delante del trono, que nos acerquemos al trono de la gracia que necesitamos y el oportuno socorro. Y entendamos que la oración es un tesoro inagotable, que es el cielo que nunca está oscurecido por las nubes, que es un firmamento sin tormentas, que es la montaña, que es el origen de incontables bendiciones. La oración cambia las cosas, cambia tu vida, cambia tu hogar, cambia tus hijos. Como dije ayer, no es la ofrenda, no es el pacto, no es el sello de ninguna palabra que venga un vividor aquí a soltarles, a decirle que venga y la selle por dinero. Es cuando tú buscas de Dios. Es cuando te acercas a Él en oración, porque la oportunidad sagrada es la ocasión en que el alma se aproxima a Dios y trata con Dios. Quien no sabe orar no conoce a Dios, porque yo lo pude experimentar. Y dice un pastor, y son palabras bien delicadas, que quien no ora difícilmente se cree que sea salvo, porque lo más natural y cotidiano debe ser que queramos buscar la presencia de nuestro Padre todos los días.
Es parte de nuestra vida diaria, cotidiana. Para Dios la oración es lo que era el incienso en el templo judío, que impregnaba todo con su perfume. Dios nos estimula a orar, no solo por la certidumbre de la respuesta, porque hay una certidumbre de que Él va a responder, sino por la generosidad de sus promesas y la liberalidad del dador. Porque Él siempre nos da más de lo que pensamos o creemos o esperamos, porque Él siempre sale ganando. Su nombre será glorificado por este testimonio que les estoy compartiendo, por lo que Dios haga en tu vida, en tu esposo, en tus hijos, en tus finanzas, en tu trabajo, porque Él está interesado en levantar esa bandera de victoria y que su nombre se siga predicando y proclamando. Y que usemos estas armas. Ponte en pie, por favor. Yo invito a la hermana que canta con tantas ganas, tan linda. ¿Dónde está mi hermanita? Usted. Sí, vamos a cantar esa canción que dice: tómame, Jesús. No sé, hace rato, yo no sé, pero hermosa, la cantamos en la mañana. Tómame, algo, no sé. Sentí que debíamos, esa como la, no sé, esa toca. Y vamos a abrir nuestro espíritu. Y vamos a creer que el Espíritu Santo, que no se ha negado para acompañarnos en este ayuno, y que no se resiste a los que le anhelan y le desean, está interesado también en sanarte, en limpiarte y en ahuyentar todo enemigo, todo maligno, todo ladrón, todo devorador, aquel que devora la paz. ¿Sabes? Yo te hago la pregunta, tú sin paz, ¿qué puedes hacer? No te puedes ni concentrar en el trabajo, no puedes producir, no puedes criar un hijo, no puedes atender una casa, no puedes conducir un auto sin paz, es imposible. Y ya cuando la cosa avanza, como en el caso mío, de estar al borde, de irte a la eternidad sin Cristo porque quieres suicidarte y anhela la muerte como lo mejor que te puede pasar, el Señor, que es la luz y es la vida, viene a tiempo y llega a tiempo para sacarte de ese engaño del maligno. Quitarte toda fortaleza mental y todo estado mental depresivo, porque a través de toda esta crisis pude ser sana. Mira esto, qué miedo a los muertos, qué miedo, todos esos temores el Señor los ahuyentó, porque me empoderó, porque me mostró que en Él no debo temer, que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y sabe a dónde he ido a predicar después de tantos años y de prueba? A los hospitales psiquiátricos. Y confirmo todavía esa victoria, esa sanidad, donde voy y oro y me doy cuenta de lo que hace Satanás con la mente, que no ha sido renovada ni regenerada. Y puedo llevar una palabra y orar por estas vidas, pidiendo misericordia, porque yo recibí misericordia. Entonces, hermanos, vale la pena seguir, vale la pena terminar este ayuno con esa buena disposición y con esa sinceridad del alma, inventariándonos el alma. ¿Qué tanta pasión tengo yo por mi Cristo? ¿Qué tanto compromiso tengo yo? ¿Será que me va a alcanzar para ese resto de año que acaba de comenzar apenas? ¿Qué vendrá para nosotros? ¿Qué estación vendrá para nosotros? A mí me llegó ese invierno crudo, pero sí pude experimentar una preciosa primavera. Después de esa larga noche, alumbró un nuevo día y trajo a mi vida esperanza y trajo a mi vida fe. Y por eso hoy puedo exaltar y honrar el nombre del que vive para siempre. Cierra tus ojos y metámonos en esto que dice esta canción, para que el Espíritu Santo siga fluyendo.